Gente? ¿Cómo están? Esto es el Flight Podcast. Sean bienvenidos. Este es un espacio de apertura y opinión y sabemos que los temas que vamos a tratar aquí van a ser de su interés. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Esto es el Fly Podcast. Este es un nuevo episodio. En el episodio pasado, ojalá ya lo hayan escuchado. Tuvimos muy buenos comentarios. Qué bueno que les gustó. Estuvimos hablando de los costos de la marihuana, de sus precios y shalalalala. Bueno, en ese episodio estuvimos tocando un tema que me pareció bastante interesante, como todo lo que hacemos aquí, ¿no es cierto? Que era, pues, más o menos hubo una partecilla donde estuvimos hablando de la adolescencia, de la juventud, de todo del contacto que tuvimos con, de los primeros contactos que tuvimos con las sustancias, y me interesó abordar más el tema de la adolescencia, pero de la adolescencia con las drogas, ¿sí? Drogas, sexo, drogas, ¿no? Drogas. Y bueno, este episodio lo voy a dividir en dos partes, como si fueran dos episodios, bla, bla, bla. Y bueno, el primero voy a dar datos duros, datos concretos, cantidades, variables, factores, datos. Y bueno, primero recordé a un profesor de la universidad que nos decía: vienen de la adolescencia, jóvenes. Yo tuve una clase de filosofía, entonces nos decía: vienen de la adolescencia, vienen del dolor, vienen de adolecer. Adolecer es adolescencia. Vergas, del pinche profesor no era español, pero me salió una voz española. Nos decía que la adolescencia etimológicamente tenía su relación en el vocablo del latín con adolecer, dolor / sufrimiento emocional. Me corto las venas, ya sabes, está cabrón. Es esa pinche etapa donde todo te cala, todo te llega. Bueno, eso no es cierto. Era un choro que yo creo que se había inventado el profesor para ponerle mucho romanticismo a su clase. Y no, etimológicamente la adolescencia no es dolor. Habla de crecer y desarrollarnos, o de crecer y desarrollo. Bien, entremos en materia. Adolescencia es esta etapa de descubrimiento, del descubrimiento de la identidad psicológica, es la etapa de la autonomía individual, es el proceso de transformación, es el proceso de cambio, es el proceso de introspección, de la llegada del pensamiento abstracto, de la búsqueda de la identidad, de decir quién soy, a dónde voy, en dónde estoy, de toda esa búsqueda de nuevas experiencias, de nuevas sensaciones, de donde quieres probar cosas nuevas y todo te llama la atención y todo te da curiosidad, y que tienes todas estas dudas acerca de cualquier tipo de cosas. Yo creo que es la etapa donde más tienes curiosidad por las cosas, por la gente, por las artes, por la cultura. Hay muchos agentes de socialización en esta etapa. Quieres pertenecer a un grupo, también estás muy apegado a tu familia, estás muy apegado a tu escuela y eres víctima de los medios de comunicación y de todo lo que nos moldea el pensamiento en esa etapa de nuestra vida. Y bueno, como lo toqué, como lo tocamos en el episodio pasado, relacioné la adolescencia con las drogas, y este es el tema de este episodio. Pero bien, investigando, ya como lo solemos hacer con nuestra vasta investigación científica, me topé con un modelo integrador de influencias en el consumo de alcohol y otras drogas. Un cuadro bastante completo. Me gustó mucho cómo lo dividió, porque a veces no nos ponemos a pensar y no nos cuestionamos, ni en esa etapa de nuestra vida ni más adelante, cuáles son los factores que determinan el que nosotros tengamos contacto con las drogas, y que ese contacto con las drogas, no van a dejar mentir, yo no voy a mentir,
siempre deriva en abuso de sustancias, en abuso de las drogas, o en abuso de todas estas cosas, porque en la adolescencia abusamos un chingo, abusamos un buen del tabaco, abusamos un buen del alcohol y también abusamos del cannabis. O sea, todas estas cosas que son nuevas para nosotros siempre terminan en abuso. Y bueno, lastimosamente hubo casos de amigos míos cercanos que terminaron en adicciones fuertes y que fueron a dar hasta clínicas de rehabilitación. Pero bueno, ¿qué es lo que desencadena todo esto? ¿Cuáles son estos factores? Aquí encontré factores textuales, factores sociales y factores psicológicos. Así como, bueno, estos factores podrían ser microsociales, macrosociales y personales. ¿Y qué tenemos en estos factores? Bueno, en los factores textuales tenemos aspectos sociodemográficos, lo cual se me hace muy interesante, que es la edad, el género, la clase social y la raza. En esas variables, dentro de esos factores textuales, tenemos las variables psicobiológicas, que son la predisposición de buscar sensaciones nuevas, la disposición que tenemos a esas sensaciones nuevas, y eso depende mucho de nuestro temperamento y de nuestro estado de salud, tanto psicológica como corporal, mente. También nuestra identidad cultural, nuestra facilidad con la socialización, con nuestra identidad ética, los valores que tenemos, que nos han inculcado nuestros padres, la moralidad, las creencias religiosas, los prejuicios, nuestro ambiente físico y entorno social. Yo creo que eso es muy determinante, el entorno social, la conflictividad social, la destructuración social, la disponibilidad que tenemos nosotros a las drogas, y también en los factores sociales se encuentra la familia, la escuela, los compañeros y los amigos, la publicidad y los medios de comunicación, que se me hace también un punto muy importante, y los factores psicológicos, que son el cómo nos encontramos nosotros en ese momento de nuestras vidas, las creencias y las actitudes, nuestras habilidades de afrontamiento y autocontrol, y nuestras habilidades sociales también, cómo nos desenvolvemos con otras personas, y nuestras variables personales, nuestra introspección, el cómo somos, el qué queremos, nuestra autoestima, nuestra impulsividad, el ser como muy impulsivo, siento que también tiene mucho que ver. Y una determinante, yo creo que total, cuando somos adolescentes y nos acercamos al mundo de las adicciones y de las drogas, son estos dos factores, estos primeros dos factores, los factores dentro de los factores textuales y los factores sociales. Dentro de los factores textuales, yo siento que los principales son la identidad ética y moral y el entorno social. ¿Por qué? Porque si no mal recuerdo, durante mis años de adolescencia, yo llegué a consumir sustancias ilícitas o drogas por el entorno social, por los amigos y por las amistades que tenía, y mucho fue por la pertenencia a un grupo, porque como cuando somos adolescentes buscamos mucho la pertenencia a un grupo. Yo creo que toda la vida buscamos la pertenencia a un grupo, pero ese punto en nuestras vidas es cuando más nos queremos sentir parte de algo. Yo creo que también eso tiene que ver mucho con las tribus urbanas. No sé si cuando ustedes fueron jóvenes o adolescentes, o bueno, a los adolescentes que nos están escuchando, tienen algún tipo de onda. En aquellos años era como ser rocker, punketo, metalero, emo, fresón, más raver, electrónico. Y yo creo que todos estos, dentro de los factores sociales y los factores contextuales, hay esta asociación para que nosotros tengamos cercanía con las drogas. Otra, obviamente, son los factores psicológicos. Siento que los adolescentes deberían de tener muchísima orientación por parte de personas más grandes. Siento que los adolescentes necesitan siempre mentoría, siempre buenas enseñanzas. Y no lo digo porque ya esté rucón y me ponga paternalista con este tipo de desmadres, sino que realmente necesitas una mentoría y necesitas una guía. Necesitas alguien que te diga
por dónde sí, por dónde no, pero no en intereses personales, sino realmente tenga una orientación. Y siento que es algo que le falta mucho a los profesores, a los maestros y a los mismos orientadores, los güeyes que según eran orientadores en la prepa, que pura mamada, no te orientaban ni madres, la verdad. Y necesitas un camino no moldeado, sino más o menos con información y con conocimiento de, en este caso, de las drogas y de del abuso de sustancias. ¿Qué es lo que realmente te iba a pasar? O sea, ¿qué es lo malo que te podía pasar? Recuerdo mucho las campañas de salud del gobierno federal de aquel tiempo. Y mandaban a 2 exadictos, bueno, esto me tocó a mí, no sé si a ustedes les haya tocado. Era una plática con 2 exadictos a las drogas y te explicaban como su experiencia, pero te querían como asustar con historias muy, no sé, como con historias muy random de no lo hagas porque está cabrón y vas a acabar como un pinche te por 8 y te va a llevar la chingada, ¿no? Y decías, no, pues sí, está súper cabrón. Pero dentro de esos 2 güeyes que llegaban a explicarte cómo había sido su experiencia, que era más testimonial, estaba también el maestro que te decía, no lo hagas porque es malo. O sea, ni siquiera te decía como por qué, sino te decía, no lo hagas porque es malo. Pero llegabas, o sea, veías al pinche maestro, a mí que me tocó ir en una escuela pública. No digo que todas las escuelas sean iguales y no estoy generalizando, pero me tocó muchas veces que el pinche maestro llegaba crudo, güey. O sea, era el maestro que llega crudo hablándote de que no debes de chupar y no debes de fumar y no debes de meterte ningún tipo de mamada. Y se me hacía una cosa completamente de doble moral. Y aquí siento que estos son los factores sociales que te determinan. Y me alejé un poco de los factores psicológicos, pero yo también siento que es mucho los cambios emocionales que tenemos en esa etapa de nuestra vida. El que de repente estamos tristes, de repente estamos felices, de repente estamos tristes, de repente estamos encabronados. Y eso también determina mucho. Somos como una olla de presión que está a punto de explotar todo el tiempo. Y eso también determina mucho el hecho de que llegue estas sustancias y comiences a abusar de ellas y comiences a consumirlas para hacerte sentir bien. Porque sí, muchas de las cosas que buscamos en esa etapa de nuestra vida son placeres. Nos vamos por ese camino del hedonismo y de los placeres y de la alegría infinita y te sientes indestructible y te la puedes pasar 3 días en la peda y meterte madre y media. Y dices, güey, esto es lo más chingón del mundo porque estoy experimentando y mil cosas. Y realmente lo que te estás haciendo es un daño. Creo que cuando llegas a los 20 tienes un poquito de esa cruda de la adolescencia. Pero bueno, dentro de todo esto siento que es una transformación que nosotros vivimos. Y me encontré con unos datos que se me hacen un poco alarmantes después de este cuadro de los factores textuales, de los factores sociales y los factores psicológicos. Me encontré con información de nuestro país, México. Yo siento que también es alto, si nos están escuchando en varios países de Latinoamérica, es también un problema que se originó también en países como Colombia, como Brasil, como Chile, como Argentina. Y es que, por ejemplo, aquí en México, del 2011 al 2016, el consumo de drogas se ha duplicado en los adolescentes. Se ha duplicado, no en una cifra pequeña, se ha duplicado del 2.9 al 2.6%. Entonces, mi periodo de adolescencia, les debo decir que fue como por ahí del 2005 al 2009, 2010. Y entonces ahí hay como un cambio de chip. Y yo sí lo vi, o sea, hubo un aumento totalmente en las sustancias. Personas con las que yo convivía que eran más chicos tenían una aceptación total y enorme a cantidad de sustancias, no solamente de cannabis, de alcohol y de tabaco. Tenían ya una aceptación muy, muy grande. Y creo que aquí cabe destacar entre los factores textuales, que son los aspectos sociodemográficos como clase social, género, raza y edad. En la clase social, la banda que tenía como más acceso a drogas duras era mucho la banda, en mi caso, que tenía más lana.
O sea, el güey que se metía coca era el güey que tenía como más varo. O que probaba algún ácido es porque tenía más varo. Y la gente que tenía como menos, o sea, que era una clase social más baja, era como la gente que probaba como un alcohol medio puteado, o que sacabas la bacha y quemabas un gallo. Y también, ¿en dónde te encontrabas? Siento que también es un factor que a veces no se toca mucho, o bueno, se toca pero no a profundidad. Es el aspecto geográfico de donde te encontrabas. En mi caso, soy de, digamos, un pueblo y había un contraste con mis amigos más de la ciudad. Y era que ellos estaban como más vividos, o sea, arrastraban más el colmillo, cabrón. O sea, tenían como más acceso, aparte a más variedad de drogas por el poder adquisitivo y por la zona geográfica donde se encontraban. Y tenían como otro chip de desmadre, tenían más aceptación a las sustancias y tenían un chip más de hedonismo, de echar desmadre y de echar fiesta más constante que la gente que vivía más en la provincia, como era el caso de amigos cercanos y de mi caso en lo personal. Otro dato que encontré que también se me hizo muy interesante es que las mujeres tienen un aumento en el consumo en estos años y a la actualidad que es del 205%. Y en el artículo decía, debido a los patrones, al cambio de patrones de comportamiento. Pero ¿cuáles patrones de comportamiento? Siento que esto va más a el cambio del rol, el cambio de rol de la mujer dentro de la sociedad. México es un país muy misógino y muy machista. Y siento que todo este cambio que se da a esta como izquierda super liberal y de aceptación al cambio de rol de la mujer y a la apertura de la comunidad lésbico, gay y todo eso, sí da, hay mucha transformación en México, en este México como más posmodernista, pero también sigue habiendo como un background super machista y super misógino con el que hemos crecido. Y se me hace como muy desvirtuoso este dato. O sea, las mujeres consumen en un 205% más. Pero ¿por qué tendría que ser un 205% más en cambio de aparatos de consumo? ¿Por qué se desvirtúa siento que se desvirtúa, siento que es una opinión personal, pero se me hace un dato no se me hace un poquito negativo y se me hace muy interesante. Tal vez porque no estaba al tanto de esta situación. Ahora, dentro de los adolescentes y de los jóvenes, siempre nos encontramos con que, o al menos con estas campañas de drogas, siempre te decían, la puerta de acceso a todas las drogas es la marihuana. Y bueno, por lo que comencé a leer, esto no era cierto. En un estudio ha demostrado que los jóvenes que consumen tabaco antes de los 15 años o a los 15 años o a los 17 años, en este rango de edades, es 80% más propenso a consumir alcohol, marihuana y cocaína. O sea, en un estudio, por ejemplo, del 2009, encontró que los jóvenes que fumaron de los 12 a los 17 años fueron más propensos, 3 veces más propensos a consumir alcohol y 7 veces a consumir sustancias como la cocaína o el cannabis. Eso se me hace súper interesante, porque entonces estamos desmintiendo este mito que tenemos de siempre de que la marihuana es la entrada a muchísimas drogas y es la entrada de acceso al alcohol y a drogas duras. Me gustó este cuadro que investigué. Me gustó estos factores sociales y estos factores textuales y estos factores psicológicos, porque nos da realmente una percepción de por cuál los jóvenes comienzan a abusar de las drogas y comienzan a probar de todo este tipo de sustancias. Creo que un factor determinante para que los adolescentes tengan no quiero que esto se salga de contexto, pero para que tengamos o para que los jóvenes tengan un contacto más sano, no sé si se pueda decir así, pero debe de ser un contacto más informado.
más crítico, más con conocimiento. Siento que es lo que le faltó mucho a mi generación, en ese caso cuando estuvimos en la adolescencia. Nos faltó ese boost de la información y del conocimiento, del que realmente por qué te querías meter, no sé, alcohol, o por qué abusabas del tabaco, o por qué te dio esa curiosidad por la marihuana. Son los medios de comunicación los que nos estaban moldeando. Era la sociedad que nos ponía esos estándares. O sea, el ver a tu papá o a tus tíos que se ponían hasta el huevo, o a tu maestro que llegaba bien crudo, dio pauta a muchos que nuestra percepción de las adicciones o nuestro contacto de las drogas fuera como ese umbral o esa puerta al mundo de los adultos, ¿no? O a quererte sentir adulto, a querer escapar de tus problemas. Yo creo que actualmente, con la apertura de información que tenemos, tiene que cambiar todo esto. La adolescencia siempre va a ser esa etapa donde queramos descubrir cosas nuevas, pero siento que debe de haber una transformación y un cambio. Que los jóvenes y las jóvenes tengan más información, pero más conocimiento. Que todas estas campañas que se hacen acerca de las drogas sean paneles de preguntas y respuestas que obviamente lo van a hacer, porque hay un dato también que me encontré, que 44% de los jóvenes en Estados Unidos, jóvenes estadounidenses, 44% ha probado al menos el cannabis una vez en su vida. Entonces, si lo van a hacer, o si ya lo están haciendo, que sea de una manera informada, porque solamente así vamos a poder tener un consumo responsable. Este es un programa que es pro cannabis y que es pro legalización de las drogas, pro regulación de las drogas, que es de apertura a todo este tipo de ideas, pero sí apelamos a un consumo responsable. Y creo que si comenzamos con un consumo responsable y con un consumo informado y crítico desde la adolescencia, cuando tenemos toda esta introspección y cuando tenemos todas estas dudas y cuando estamos abiertos a tantas ideas y opiniones, vamos a poder cambiar la sociedad en muchos aspectos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Déjanos en los comentarios si este episodio te gustó y de qué otras cosas te gustaría que habláramos. Síguenos en SoundCloud, en Spotify y en iTunes. Esto fue el Fly Podcast y nos vemos hasta el próximo episodio.